Bueno, ahora sí, Juan capítulo 4. En el capítulo anterior vimos a Jesús y a sus discípulos bautizando, ¿va? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y después hablamos de que esto causó algunas reacciones, levantó polémica entre los fariseos, los cuales fueron con los discípulos de Juan a acusar a Jesús y sus discípulos que estaban bautizando en el área de Samaria, y le dijeron, oye, aquel anda bautizando y está yendo más gente con él. Y Juan el Bautista dio otro testimonio acerca de Jesús. Y terminó con el versículo que conocemos todos que dijo, es necesario que yo mengüe y él crezca, ¿no? O sea, yo menos, él más. Ok, entonces las preguntas fueron acerca del rito de la purificación y pasó todo eso, ¿no? Y ahora Juan nos aclara aquí en este capítulo, entre paréntesis, que Jesús no bautizaba en forma directa, que estaba ahí, pero que la acción la llevaban a cabo sus discípulos, ¿no? Vamos a enfocarnos realmente en dos hechos muy relevantes de este capítulo, que es la entrevista de Jesús con una mujer samaritana, una plática muy interesante que comienza con la necesidad física de beber agua. Y eso es algo que todos alguna vez en el transcurso del día tenemos necesidad, ¿no?, de tomar agua, ¿no? ¿Se ha sentido necesidad de tomar agua alguna vez? Y cuando estaba pensando en todo eso, empecé a pensar en toda la variedad que tenemos de diferentes bebidas para calmar la sed, comenzando por los jugos, ¿no? De naranja, de zanahoria, de manzana, de piña, limón, ¿qué más hay? Bueno, cualquier fruta que te puedes dar jugo, ¿no? Entonces hay una variedad de opciones. Y los refrescos, hay una variedad increíble de refrescos también, con cafeína, sin cafeína, con azúcar, sin azúcar, de sabores y bueno. Y luego té y el café y leche de muchos sabores y colores y que leche light y bebidas alcohólicas. Bueno, hay de todo, ¿no? Agua de diferentes clases y características, vitaminadas, bebidas energéticas. ¿Se ha visto todo eso que hay en el mercado? Tú vas al súper y en los refrigeradores así, que casi siempre, eso, para la clase de finanzas, Pepe, casi siempre están junto a las cajas, porque ya cuando viste en el centro comercial pues te da sed y ahí junto a las cajas pues ya está el refresquito, ¿eh? Y agarras uno y te lo llevas. Entonces, la lista es interminable de bebidas. Y ya pues, se supone que con todo esto no deberíamos de tener sed, pero la cosa es que sí tenemos sed. Y cada día volvemos a sentir necesidad. Se me está viciando un poquito el monitor. De beber agua. Quítame medios, poquitos y poquitos agudos. Ahí está. Y siempre tenemos la necesidad de volver a beber agua. Y de alguna manera mantenemos industrias millonarias, ¿no?, dedicadas a satisfacer nuestra sed insaciable. Lo que es cierto que la sed física, siempre hay necesidad de beber todos los días. La sed física se podría decir que es insaciable. Y pasa lo mismo con nuestra sed espiritual, es la necesidad que todos llevamos por dentro de ser bañados con aguas que tengan significado, de perdón, de consuelo, de renovación, muchas cosas, ¿no? Y también aquí en este tipo de sed espiritual tenemos una lista de opciones enorme también. Podemos beber de diferentes fuentes, tales como, pues por decir algunas, el Islam, el judaísmo, el budismo, el hinduismo, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, algún gurú, la nueva era, por ahí me contaban que, la metafísica, la dianética, todo eso que supuestamente te ayuda espiritualmente, ¿no? Pero estas son unas cuantas de las miles de opciones que hay, porque según se dice que en el mundo nace una nueva religión cada no sé cuántos minutos, y van naciendo más sectas y sectas que prometen calmar tu sed espiritual, ¿no? Y que afirman tener la capacidad de satisfacer esta sed de nuestra alma. Pero ¿dónde podemos encontrar lo que realmente calma nuestra sed? ¿Y quién tiene la respuesta? Bueno, pues aquí está la respuesta, y el apóstol Juan nos va a contar qué es realmente lo que puede calmar nuestra sed espiritual, ¿no? Vamos a leer del versículo 1 hasta el 15 para empezar, por favor. Todavía me están regañando por lo que dije del video. Pues ya, hombre. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan,
aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Se me está viciando otra vez, ¿le bajas poquito monitores? Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré ya no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no venga aquí a sacarla. Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción y por todo este capítulo, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a guardarlo en nuestro corazón, a interpretarlo, a vivirlo, Señor, a ponerlo por obra y práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un agua incomparable la que encontramos aquí, ¿no? Lejos de todas esas que nos ofrecen en el mercado, que prometen calmar nuestra sed, como Quitased Square, ¿se acuerdan? Quitased Square, y con spray sí quita la sed, y todas esas cosas. La verdad es que una vez que se prueba, dice Jesús que la sed termina por la eternidad y que inunda todo nuestro ser. Así que ve dejando cualquier otra bebida, y si tomas Coca-Cola más, mejor, ¿te acuerdas ayer que decía Coca-Cola, que un cuate ya no toma Coca-Cola, ahora toma pura Pepsi, que la Coca hace daño? Entonces, esta es la mejor bebida que podemos tener. Y también puedes ir a cualquier otra clase de bebida con la que hayas intentado calmar tu dolor interno, con el que hayas intentado saciar tu espíritu. Porque vamos a descubrir que lo único que calma definitivamente la sed, la única bebida que no necesita reponerse, que no necesita refill, o refill, como dicen, sí, ¿no? Es la única que puede satisfacer su alma para siempre. Y vamos a adentrarnos un poquito. Esto pasa después de las bodas de Caná. Mucha gente comenzó a seguir a Jesús, y este capítulo inicia con Jesús saliendo de Judea a causa de la oposición de los fariseos por el bautismo que ya comenzaban a hacer Jesús y sus discípulos. Los fariseos habían oído que Jesús estaba bautizando, así que él se fue hacia Galilea, y Jesús sabía que no era el tiempo de luchar contra ellos, era tiempo de llevar bendición. Jesús estaba iniciando su ministerio y ahorita no quería enfrascarse en esa situación que iba a enfrentar a los religiosos de aquel tiempo. Era necesario extender su ministerio a otras zonas, y Jesús, vemos que él va de lugar en lugar siempre llevando bendición, que es un ministerio que se va moviendo, no estaba plantado en un solo lugar, aunque tenía una base en Capernaum. Él andaba moviéndose de lugar en lugar, llevando la palabra, llevando bendición, haciendo obras, haciendo la obra del reino. Y parece que Jesús siempre tenía conciencia del momento en que debía retirarse, porque en varias ocasiones lo vemos retirándose en el momento exacto que se tenía que retirar. Y eso quiere decir que Jesús era dirigido por Dios. Entonces nosotros también tenemos que ser dirigidos por Dios y consultar a Dios en nuestros movimientos, porque Él está siempre dispuesto a escuchar y guiar a una mente y un corazón que esté conectado con Él y que esté interesado y dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo para eso fue dejado entre nosotros, ¿no? Para que nos diera guianza. De hecho, acabamos de cantar, ¿no? Que el Espíritu de Dios está aquí para guiar. ¿Ok? Entonces, Jesús era lo que hacía, era guiado por Dios siempre, todos sus movimientos estaban guiados por Dios. Entonces él está exactamente entre Judea y Galilea se encontraba Samaria. Es ahí a donde vamos a ubicar la historia. Pero es muy interesante que cuando los judíos querían ir a Judea, ir desde Judea a Galilea,
a menudo lo hacían atravesando por Perea, que era otro lugar, e iban hacia el noreste y luego cruzaban hacia el oeste. A pesar de que la ruta era mucho más larga, tomaban ese camino porque querían evitar pasar por Samaria, aunque era mucho más corto la ruta, porque ellos no querían verse con los samaritanos para nada, ¿no? Es así, algo así como ¿qué vecinos de por aquí no se quieren? ¿Los qué? No, los chilangos no los quieren en ningún lado. Pero, por ejemplo, los de Campeche y los de ¿cómo que? Tlaxcala y Puebla no se quieren, ¿verdad? También los de Mérida y Campeche no se quieren. Entonces, era así como que los judíos no tragaban a los samaritanos para nada. Ajá. Y los samaritanos no tragaban a los judíos para nada. Entonces, el verso 4 dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Me gusta porque los judíos y los samaritanos no simpatizaban, porque para los judíos los samaritanos era una raza impura, era una mezcla de judíos con gentiles, resultado de los matrimonios mixtos durante la cautividad de Israel. Los judíos consideraban a los samaritanos como una raza inferior y evitaban toda clase de tratos con ellos, y muchos preferían la ruta larga para evitar pasar por ese lugar, ¿no? De hecho, en la parábola del buen samaritano, Jesús precisamente es un samaritano porque quiere quitar todo ese tabú nacionalista o ese problema de racismo que existe entre los judíos. El punto interesante es que los samaritanos edificaron un templo en el monte Geserín, que ahorita va a salir aquí en la conversación. Y esto empeoró la relación entre los judíos y ellos, porque para los judíos solamente había un templo en el cual había autorización para adorar a Dios. Y ese templo estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Era el templo de Esdras y Nehemías, ¿no? Ya no era el de Salomón, era el reconstruido. Y para los samaritanos, obviamente, el único templo donde se debía adorar a Dios era en el monte Gerizim. Entonces había dos templos, uno donde adoraban los samaritanos y otro donde adoraban los judíos. Y eso les causó una rivalidad tremenda, ¿no? Entonces así podemos entender por qué se odiaban tanto entre ellos. Aunque los dos adoraban a Jehová, los dos eran, tanto los samaritanos como los judíos eran adoradores de Jehová. Y en su templo ofrecían sacrificios a Jehová. Pero estaban peleados. Así es de que Jesús tenía dos rutas para escoger. Podía evitar pasar por Samaria, que era odiado por los judíos, y viajar a Galilea atravesando por el desierto de Perea, o bien podía arriesgarse a cruzar por Samaria. Y optó por la opción de la vía corta, es decir, pasar por Samaria. ¿Por qué hizo esto Jesús? Bueno, para Jesús no era cuestión de distancia, sino de necesidad espiritual. Y Jesús iba a donde había necesidad, y Él comienza a eliminar todos esos conceptos que tenía el judío de nacionalismo y de raciales, todos esos conceptos antisociales que tenía el judío, ¿no? Para un judío, cualquiera que no fuera judío era llamado perro, ¿ok? De hecho, hay una parte en la Biblia donde Jesús le dice: no está bien que los perros coman el pan de los amos, ¿no? Entonces, para los judíos, cualquier otro que no fuera judío era perro. Igual que para los griegos, cualquier otro que no fuera griego le llamaban bárbaro, ¿no? Eran de los bárbaros, de los incultos. Bueno, como cada cultura tiene su rollo, ¿no? Así como aquí pues, los chilangos nadie los quiere, no sé por qué, pero bueno, habemos algunos que somos buena onda, ¿no? En la cultura judía del primer siglo, como en la mayor parte del mundo, la mujer no tenía ningún valor, hermano. ¿Ves? Y para los judíos, aunque eran adoradores de Dios, la mujer pasaba a segundo término. Y había dos razones por las cuales las samaritanas, en lo que respecta a los prejuicios de los judíos, estaban aún más abajo de la escala de aceptación que cualquier mujer, ¿no? Si de por sí la mujer ya era rechazada por el hombre judío, imagínate las samaritanas, ¿no? En primer lugar por ser samaritana, y en segundo lugar por considerarse una mujer que era impura. Si alguien llegaba a beber de un recipiente que pertenecía a un judío, llegara a beber de un recipiente que perteneciera a una mujer samaritana, se le consideraba ceremonialmente impuro. ¿Ves? Hasta ahí llegaba toda esa onda racial. Entonces, pero Jesús pasa por alto todas estas percepciones. Y así de alguna manera está Jesús comenzando a desafiar el fanatismo religioso y el fanatismo racial.
a la que se enfrentaba toda esta gente con los judíos y sobre todo los samaritanos. Los samaritanos estaban también ya dispuestos contra los judíos, había un pleito muy grande entre ellos, pero Jesús decide llegar a esa zona de Samaria y ahí se detiene en un lugar muy conocido, de mucha tradición para el pueblo hebreo, que es el pozo de Jacob, y tú lo puedes ver en la Biblia cuando reparten la heredad en el libro de Josué, pues ahí está la parte que le toca a Jacob, y todo eso es parte de lo que heredan ellos como tierra, ¿no? Y ese pozo aún está en funcionamiento después de muchos años, sigue funcionando, y Jesús se sienta en ese pozo. Dice la Biblia que a la hora sexta, es decir, aproximadamente a las 12 del día. A las 12 del día en el clima desértico de Medio Oriente es el sol muy candente, ¿no? Si aquí ha salido a las 12 del día aquí, está tremendo, pones un huevo en el cofre del carro y se hace. Yo ahorro gas ya en la mañana. Estaba el calor en lo máximo, y mientras Jesús estaba descansando ahí, Jesús llega a descansar realmente. Él llega y se sienta ahí, aunque obviamente Jesús sabe lo que va a pasar. Y es un plan de Dios todo esto, ¿ves? Y Jesús se sienta ahí y llega una mujer a sacar agua. Es rarísimo, algunos dicen que es rarísimo que una mujer fuera a sacar agua a las 12 del día, porque el agua en esos climas desérticos, ¿a qué horas irías por ella? Tempranito o de noche, ¿no? Tempranito o de noche. Más bien tempranito, de noche no se ve bien, para que el sol no te agarrara y poder sacar 2, 3 cubetas. Es interesante que quien iba a sacar agua era la mujer, no los hombres. Qué mala onda, ¿verdad? Ahí van las mujeres con sus cubetas, con su aguantador, me imagino, ¿no? Estaban sacando agua. Entonces, Jesús, cuando llega esta mujer, que obviamente trae cubeta para sacar agua o trae algo para sacar agua, Jesús le pide de beber. Ajá. Y esto me gusta porque yo aquí estoy viendo mucho la humanidad de Jesús. Está cansado y tiene sed, igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Jesús está cansado y tiene sed, y vemos su humanidad, ¿no? También se cansaba y también tenía sed, y Cristo tenía las mismas necesidades de un ser humano. Ajá. Entonces, cuando llega la mujer, en el verso 7 dice que Jesús le dice: dame de beber. Como la canción esa dice: pero dame de beber. Dice: dame de beber. Y inicia un diálogo con la mujer. Es muy interesante el diálogo que tiene, ¿no? Le dice: oye, tengo sed, ¿no? Pero Jesús tenía un plan. Cristo le pide a la mujer algo, pero se lo pide y Jesús le va a devolver algo mucho más valioso, porque cuando Jesús nos pide algo, hermano, es porque va a regresar algo mejor de lo que le entregamos. Así es de que si Jesús está pidiendo que le entregues algo, no es por hacerte trabajar o hacerte tener pérdida, es porque te va a entregar algo más grande, ¿no? Si te pide el corazón, es porque te va a regresar un nuevo corazón sensible a las cosas de Dios. Y si te pide tu diezmo, es porque te quiere bendecir abundantemente, ¿ok? La verdad es que Dios no necesita nada de nosotros. Lo que nosotros necesitamos de Él, realmente. Y cuando Él nos pide algo, lo hace con mucho amor, porque ese es el conducto para dar bendiciones, ¿ok? Y Dios quiere bendecir a esta mujer que está ahí. Ella no sabe ni lo que está pasando, ¿no? Le dice: dame agua, pero la deja muy impactada. El verso 8 dice que Jesús está solo porque los discípulos se fueron ¿a dónde? Se fueron al McDonald's a traer unas hamburguesas. Ajá. Entonces Jesús estaba a solas con esta mujer. Esto me gusta a veces, o sea, es impactante lo que está haciendo Jesús. Un rabí judío, a solas, sentado en un pozo con una mujer samaritana. ¿Qué podríamos decir? Pues muchas cosas, ¿no? Y la mujer se sorprende de la misma manera tanto que le dice: oye, ¿cómo tú siendo judío me estás pidiendo agua? Se queda muy sorprendida por la petición de Jesús de obtener agua. Un judío jamás le hubiera hablado a una samaritana, y jamás le hubiera pedido agua. Al contrario, lo hubiera rechazado y lo hubiera despreciado, ¿no? Pero ahora aquí vemos a un judío, que es un rabí, y le está pidiendo un favor, y está hablando con ella. Y seguramente ella queda impactada porque no conocía a muchos judíos así. No conocía a muchos chilangos así, vamos a ponerlo acá, ¿no?
La imagen que ella tenía de un hombre judío era muy distante a lo que Jesús estaba proyectando con ella. Súper diferente, ¿no? Ella se queda sorprendida cuando un judío le dice, oye, pues tengo sed, ¿me das agua? ¡Wow! Impactante para ella, ¿no? Para un judío, un samaritano era peor que un cerdo. Y para los samaritanos un judío era lo mismo. Y esto, ¿sabes por qué se hace? A causa del fanatismo religioso. El fanatismo religioso ha sido causa de los más grandes conflictos en el mundo. Ha habido guerras. Verso 11 y 12. La mujer le dice a Jesús, ¿y dónde está tu cubetita, no? O sea, pues si no traes cubetita, ¿cómo la vas a sacar? La mujer no está entendiendo nada de lo que Jesús quiere. Y hay varias cosas que la sorprendieron muchísimo a esta mujer. Y en el verso 10, que es muy interesante, cuando le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes dónde sacarla, ¿de dónde pues quieres que te dé agua, no? Le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¡Wow! Es impresionante la declaración de Jesús. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué quiso decir Jesús con el don de Dios? ¿Qué es un don? Un señor ya grande, ¿no? ¿Qué es un don? No, pues un señor grande. No, un don es un regalo, ¿ok? Es algo que Dios te da. Es algo que Dios le da al hombre como un regalo. ¿Cuántos dones nos ha regalado Dios, verdad? ¿Sí o no? De verdad. ¿Cuántos regalos nos ha dado? Unos dones preciosos que nos ha dado Dios. Y la palabra que usa es dorea, y quiere decir gratificación. Así que Jesús está hablando de sí mismo y dice, yo soy el regalo de Dios al mundo. Dice, si conocieras el regalo de Dios al mundo y quién es el que te lo está pidiendo, tú le pedirías el agua. Entonces, aunque es una referencia también al Espíritu Santo, que también es otro de los regalos de Dios al creyente, quien recibe a Cristo recibe al Espíritu Santo y la salvación, que es el don de Dios. Cristo solo es conocido por quienes le buscan. Porque no se puede conocer a Cristo solamente en la opinión humana y sin su palabra. Entonces, en el verso 13 y 14, esta mujer se queda tan sorprendida que Jesús le empieza a explicar, le dice, el que beba de esta agua, señalando al pozo, ¿verdad? Jesús comienza una explicación sobre el agua que ofrece. La característica principal es que el agua que él ofrece es agua ¿qué? Viva. La mujer no entiende y piensa que Cristo habla del agua del pozo y su mente está en el plano terrenal y material, y ella le dice a Jesús, oye, pues si no tienes con qué sacar el agua, y sigue en el plano material, no ha entendido nada de lo que Jesús le está diciendo. Ella sigue enfocada en lo que sus ojos pueden ver, en lo que puede sentir, en lo que ella conoce, y no entiende. Porque la mujer tenía una opinión muy limitada en cuanto a Cristo, aunque le llama la atención eso del agua viva, porque lo menciona. Y el agua de Cristo era mejor que la del pozo. Y la mujer empieza a entrar en el plano espiritual y le pregunta entonces, cuando se da cuenta, empieza a abrir sus ojos y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y lo relaciona con el pozo, con el Antiguo Testamento, con la historia del pueblo de Israel, con los patriarcas. Y luego la respuesta de Jesús es hermosa y tiene una carga teológica impresionante también, ¿no? Y le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Y me lo imagino apuntando al pozo, diciéndole, cualquiera que beba de esta agua, volverá a tener sed. Pero también entra aquí las cosas temporales y las cosas terrenales. Y las cosas temporales y terrenales y materiales, hermano, nunca van a lograr satisfacer las necesidades más íntimas del ser humano. Solamente son remedios temporales. El dinero, el trabajo, la salud, la casa, cosas que en sí no son malas, ¿no? Pero no traen plenitud al hombre. Todo aquello que está fuera de Dios, que pretende dar felicidad al hombre, puede convertirse en algo pecaminoso y nunca le va a dar plenitud a la vida del ser humano. No hay nada fuera de Dios que sea lícito o ilícito que pueda dar plenitud de gozo al ser humano, porque la necesidad más íntima del hombre no se satisface con cosas materiales, ni terrenales, ni temporales, sino con la palabra de Dios, con la presencia de Dios.
¿ok? Es como si sacas a un pez del agua, ¿ya? Y lo sacas y ya que lo tienes en la playa, le dices, oye, pues, ponte esta chamarra de piel, estas botas, este reloj y ahí te van $500. ¿Crees que el pez pueda satisfacer sus necesidades? Pues claro que no, necesita algo superior, volver a su estado original. Y eso es lo que Cristo quiere hacer y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere volver al hombre a su estado original, que es a la imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Y dice Jesús, el que bebiere de esta agua, en el 14, el que bebiere de esta agua yo le daré, que yo te daré o yo le daré, no tendrá sed jamás. Esto es algo revolucionario, ¿no? Y la mujer sigue pensando en el plano material, dice, qué chido, ya no voy a tener que venir al pozo con un vasito de agua que me tome, ya no voy a tener que cargar las cubetas, ni venir a mediodía. Y algunos piensan que esa mujer iba al mediodía al pozo porque supuestamente era una mujer de mala reputación, ¿no? Podría entre líneas verse, pero realmente es especulación de alguna manera. Pero dice Jesús, el que bebiere, y aquí toma una curva, porque no todos beben. O sea, la invitación a beber del agua que Jesús da está abierta. Dice, pero no todos beben de esta agua. Algunos dicen, no, yo prefiero del pozo, ¿verdad? Pero quien bebiere encontrará la plenitud. El anuncio culminante es que solo bebiendo la fuente de salvación que es Dios, que es Cristo, se puede apagar la sed eternamente. Solo Cristo puede llenar el vacío en nuestros corazones que están resecos, agrietados y sedientos. El agua representa la palabra de Dios. El agua es para beber y la palabra también es para beber, y solo Jesús tiene la palabra de vida eterna. En realidad es una realidad como para esta mujer pasó y solamente Dios pudo calmar su sed espiritual. Y antes de que Jesús se encontrara con esta mujer, simplemente estaba sentado junto al pozo descansando de un largo día de camino, y sus discípulos, según el versículo 8, habían ido ¿a dónde? A comprar comida. Aquí hay algo que tenemos que notar. En el momento en que Jesús le revela a la samaritana en realidad quién es él, su carácter mesiánico, ella dice, yo sé que el Mesías, y él dice, yo soy. ¡Pum! Imagínate, ¿no? O sea, de repente la persona con la que estás hablando dice, yo soy el Mesías Salvador que está esperando todo el pueblo de Israel. El Mesías prometido por Dios, yo soy. ¿Te imaginas los ojos que debió haber pelado cuando estaba ahí? Con razón Jesús era diferente. Y cuando le está hablando exactamente de eso, en eso regresan los discípulos. En ese momento llegan los discípulos y lo encuentran hablando con ella. Y se quedan de a 6. Ve el verso 27 y 28, por favor. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de todo que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo nada de qué preguntas o qué hablabas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres. Fíjate cómo está la onda, ¿no? O sea, los discípulos llegan y cuando ven que Jesús está sentado en un pozo con una mujer a solas y aparte que es samaritana, en su mente judía empiezan a pasar muchas cosas. Los discípulos estaban tratando de hacer como que no pasaba nada. Así como que, ¿qué onda con el maestro, no? Acá. Con una chava platicando, samaritana, acá bien legalistotas, bien judíos, así bien religiosotes. Hay gente así, hermano. Ahorita me acordé, una vez cuando estaba en el centro de rehabilitación en Acapulco, pues andaba vendiendo mis dulces ahí, ¿no? Y de repente una muchacha que me conocía me estaba comprando dulces y estaba platicando yo con ella, y luego llegó otro hermano así de esos bien religiosos y me dijo, ¿quién es esa chava? Le dije, no, pues un amigo. Me dijo, mejor que sea su amigo Cristo, hermano. ¡Wow! O sea, así veo yo a los discípulos, así llegando acá y, así como, ¿qué onda con el maestro, no? Según ellos no pasaba nada, pero ¿sabes qué? En su mente sí estaba pasando algo. Y finalmente le ofrecen algo de comer a Jesús. Le dice, pues ya venimos del McDonald's, ¿quieres hamburguesas o pollo? ¿Verdad? Y Jesús le dice, no, mi comida es otra, ¿no? Hacer la voluntad de mi Padre, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Jesús no los deja con sus pensamientos. Y les dice, ¿ves? Si ves el verso 32 al 38 es muy interesante. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no saben. Entonces los discípulos decían a nosotros, ¿quién le habrá traído de comer? ¿La chava esta o qué? Y luego Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ajá. Y luego dice, nos decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Allá que os digo, alzad los ojos, vuestros ojos, y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labráis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Síguele por favor más adelante. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Adelante. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos y allí se quedó 2 días. Ajá. ¿El que sigue? Y creyeron muchos más por la palabra de él. Entonces están los discípulos criticando y diciendo y pensando cosas y de repente Jesús, ¿qué les dice? Ajá. Les dice, ustedes van a servir a esta gente que odian. Ah, sí. Y mientras Jesús hablaba con ellos, ¿qué estaban viendo los discípulos que venían hacia ellos ya? Una bola de samaritanos. Porque ya la mujer había ido a decir, es que me encontré ahorita uno que es profeta y me dijo esto y el otro, y es el Mesías, el que esperábamos, el Salvador, el Cristo. Y todos van, aunque es un judío, todos van. Y ahí está con otros judíos, Jesús con otros 5 judíos, y ellos tienen en su mente la mala onda de que está con una samaritana, ¿qué onda esa? ¿Ves? Y en eso Jesús le dice, ¿qué creen? Que ustedes tienen que servir a los samaritanos. Y ahí vienen, dice, ¿creen que falta tiempo para la siega? Y Jesús está hablando obviamente de la cosecha de las plantas, ¿no? De que ya venía la cosecha, faltaban 4 meses, pero dice, no, ¿creen que esa cosecha hablo? No, dice, levanten su cara, vean, y ahí vienen ya, la gente. Dice, eso es lo que quiero. ¿Ves? Ustedes van ahí a cosechar. ¡Wow! Dice, ahí viene la cosecha, le dice Jesús, ¿no? Y aunque había gran rivalidad entre los judíos y los samaritanos, ¿cómo crees que se sintieron los discípulos cuando se vieron rodeados de sus enemigos, buscando al maestro que acababa de dar ese testimonio de salvación y decir, yo soy el Mesías? Y luego escuchar a Jesús que le dicen, ¿saben qué? Todos esos pensamientos que traían en su cabecita loca, los van a voltear y le van a servir a toda esa gente que odian. ¡Pum! Está tremendo, ¿no? No había lugar en la vida de Jesús para los prejuicios, para el fanatismo, para el odio, para nada que pudiera impedir llegar a otros con la salvación de su Padre, ¿ves? Tampoco permitía que ninguno de estos factores estorbara a sus discípulos. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros, no? ¿Qué hacemos nosotros con este tipo de situaciones? En las oportunidades de ministrar, de relacionarnos unos con otros, de hacer planes. No voy a decir, ayer yo tuve que salir de mi casa ya en la noche, muy tarde, después de que fui a predicar. Tuve que salir de la noche muy tarde porque alguien me mandó un mensaje que estaba por suicidarse y que me dejaba unas cartas donde explicaba el porqué y que quería que yo entregara esas cartas a su familia y todo. ¿Y sabes dónde lo tuve que ir a buscar? ¿Dónde crees que estaba? En una cantina. ¿Y qué crees que hice? Le dije, salte porque no puedo entrar. No, me metí hasta dentro de la cantina. Y entre puros borrachos ahí me metí, me senté en una mesa ahí, ya estaba con otros borrachos y me senté con ellos y ahí estuve platicando con ellos y luego lo saqué, le dije, vente, vámonos ya, te voy a llevar a tu casa a dormir. Y todavía se subió a mi carro y se prendió un tabaco acá ¿y qué? ¿Cómo la ven? Bueno, ¿qué hacemos cuando se nos presentan situaciones como esa? ¿Rechazamos a la gente y ponemos acá los prejuicios, el fanatismo?
Dios nos llamó a evangelizar, ¿ves? No al que te caiga bien, no al que ames, a toda criatura. Y entre ellos están tus enemigos, los que te caen gordos, los que no toleras. No permiten que nos encierren en estas jaulas, ¿no? Que nos alejen de todo lo que Dios tiene preparado, de todo lo que Dios desea hacer a través de nosotros. Y le podemos pedir al Espíritu Santo que de veras descubra las áreas en donde inconscientemente tenemos prejuicios, o racismo, o resentimiento, o falta de sensibilidad hacia otros. ¿Ves? Eso es, tiene mucho contenido teológico, nos podríamos clavar muchísimo en lo del pozo de Jacob y en lo que hizo la mujer y que porque tiene 5 maridos y que no tienes y que no son tus maridos y que bien dijiste. Y después ella va a dar un testimonio tremendo, ¿no? Después del encuentro de esta mujer con Jesús, queda tan impactada de todo lo que Jesús dijo, que todo lo que Jesús sabía de ella, y comienza a testificar de Jesús, y a través de una sola persona que se encontró con Jesús, pero con un Jesús, con un judío, un hombre diferente, ¿ves? Que no estaba enmarcado, que no estaba en cuadradote, así como ahora todos los, no digo quiénes, pero acá bien cuadradototes, bien religiosos, y no alcanzan a nadie porque están cuadrados y religiosos. Y nomás lo único que andan pescando es otros cristianos en pecera. Les gusta pescar en pecera, porque están cuadradotes así, no pueden pescar fuera. Se cuadran, están así cuadradotes. Pero esta mujer encontró a alguien que no encuadraba en eso, que era diferente, y le impacta tanto lo que él dice, que va corriendo y empieza a decirles a otros, y todos creen por el testimonio de una sola persona que fue impactada por Jesús. Y Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se quedó un par de días más, cosa que no hubiera hecho ningún judío y mucho menos un rabí. Quedarse en Samaria a convivir con ellos, a seguirles hablando de Dios, a seguir haciendo la obra de Dios. Y los discípulos, ¿qué crees? Ahí tuvieron que empezar a cambiar su chip, su pensamiento acerca de las personas. Los judíos siempre pensaron que Dios era exclusivo de ellos y que por eso, por ser judíos, ya lo habían hecho. Y dicen, ¿ves? Tienen que cambiar el chip, ¿ok? Y empezar a trabajar aún con la gente que no te cae bien, con la que odias, con la que te hace daño, con la que te cae gorda. Es como Jonás, ¿no? Cuando le dijo, vete a Nínive o a Nínive a predicar, ¿y qué dijo Jonás? No, se me caen re gordos, yo no les voy a ir a predicar, ¿qué tal si se salvan? ¿Verdad? ¿No les dijo eso? ¿Sí no dijo eso? Y lo tuvo que hacer de todas maneras. ¿Okay? Entonces no podemos ser selectivos en la evangelización, en el proclamar el mensaje de Dios, no podemos ser selectivos. Tú eres llamado a predicarle a toda criatura la salvación de Dios. Y después de esto se regresa a Galilea, en donde es recibido por sus paisanos, si dices, y vinieron los samaritanos. El que sigue, por favor, y aquí con eso yo creo que no voy a acabar. 2 días después de allí salió y se fue a Galilea. El que sigue, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Hasta aquí parece ser que reciben bien a Jesús en su propia tierra, ¿va? En Galilea, como que, chido, porque vieron lo que había hecho en la fiesta con los judíos, hablando de los primeros capítulos. Y aquí me voy a quedar y vamos a seguir hablando de el siguiente milagro que se registra en el libro de Juan la siguiente semana. Pero el punto aquí es, ¿realmente estás haciendo la obra de Dios con disposición del corazón, o eres cuadradote, o tienes fanatismo religioso, o tienes cierto problema racial o social, pero o realmente estás abierto a compartir tu testimonio y lo que Jesús te ha mandado a hacer con la persona que Dios ponga delante de ti, ¿no? A veces no queremos ir a ciertos lugares, tenemos problemas para ir. Quiero decirte que tenemos que superar esas cosas, ¿ves? A mí a veces me acuerdo que íbamos a lugares que a mí la verdad no me gustaba ir, ¿ves? No me gustaba ir para nada, ¿ves? Me acuerdo cuando descubrieron una etnia acá,
Un grupo que fueron de Capilla Calvario, que les dijeron que había una etnia por ahí, y pues los llevaron a la presa Calles, nomás cruzaron una lancha y cuando llegaron a un pueblo hasta con camionetas y todo acá. Pero está bien, o sea, llegar a todos esos lugares a donde Dios nos está llamando, ¿ves? Y no hacer acepción de personas por racismo, por fanatismo o porque estamos enfermos de cuadradismo, ¿ves? Somos bien cuadradotes los cristianos y así no jalamos a nadie. En vez de ser atrayentes, somos excluyentes, ¿ves? Y la gente cuando nos ve dice, chale, no, pues sé cristiano, pasé como tu hijo, mejor me quedo como soy. Entonces, no sea cuadradote, no sea religioso. Muestre el amor y misericordia de Dios, la bondad de Dios, el don de Dios, como lo hacía Jesús, ¿no? Sin importarle lo que dijeran de él, estaba sentado en un pozo con una mujer samaritana y de esa mujer creyeron ¿cuántos? Muchos. ¿Ok? Oremos. Pónganse de pie, vamos a orar.